¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia aquí en el plató de Jesús Vázquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria. Muchísimas gracias una vez más. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a repasar la actualidad que tiene que ver con la actividad del puerto. Empezamos por esa noticia que conocimos hace apenas unas horas, el día pasado, de esa nueva línea por barco, esa línea marítima que va a unir el puerto de Vigo con Liverpool. En principio es específica para Stellantis, para poder mandar piezas a una fábrica, el Smerport, en Inglaterra, donde van a fabricar la K9 eléctrica. Pero bueno, una valoración y qué supone esta nueva línea Vigo-Inglaterra para el puerto de Vigo. ¿Qué posibilidades de futuro da? Sí, la verdad que es una muy buena noticia, ¿no? Ayer se calificaba por parte de los integrantes de la mesa, ¿no?, que presentó este proyecto, que era un hito histórico, y es cierto, porque crear una nueva línea, y además con el Reino Unido en este momento, creo que es un paso importantísimo. Lo primero porque, bueno, el puerto de Vigo lógicamente va a duplicar los semirremolques que estaba teniendo en esta última temporada. Duplicar ya es una cifra importante, más mercancía, pero luego porque consolida el polo del automóvil en Vigo, ¿no? Stellantis y todas las empresas que están alrededor, ¿no?, y que trabajan para el automóvil, van a tener un nuevo lugar para el que trabajar, ¿no? Y el hecho de que se consiga esta línea y con un puerta a puerta, es decir, que la empresa adjudicataria, en este caso Suar Díaz, que es una empresa que lleva trabajando en el puerto de Vigo muchísimos años, ¿no?, con la famosa... Es la adjudicataria de esa autopista del mar Vigo-San Nacer. Efectivamente, por lo tanto sabemos cómo trabaja y va a ser la encargada de llevarlo de fábrica a fábrica, ¿no? Con lo cual no va a haber puntos intermedios, que a veces esto complica la logística. Y luego además porque potencia lo que se está diciendo a nivel europeo, lo hemos dicho en estas últimas semanas con más frecuencia, que Europa está apostando por disminuir la huella de carbono y desde luego la logística, el transporte marítimo es una pieza fundamental, ¿no? Hay que potenciar ese desarrollo, que coincide con nuestro desarrollo, el desarrollo del proyecto de Blue Growth, de crecimiento de la economía azul del puerto, donde ya teníamos diseñado una serie de actuaciones para tener energías limpias para todos los buques, y con esto pues vamos a acelerar, ¿no? No solo el biogás, sino también la OPS, es decir, lo que es la conexión eléctrica a los buques. Luego hablaremos de eso, sobre todo de ese proyecto Julio Verne de hidrógeno verde, pero antes vamos a continuar con este tema porque es cierto que se ha creado, es proceso para Stellantis, pero en un futuro incluso se abre a la posibilidad de que esa línea marítima esté a disposición del resto de las industrias de Vigo y su área para poder exportar, entiendo. Sí, efectivamente, porque los buques van a ser 2 a la semana, que tienen capacidad muy superior a esta carga prevista inicialmente, ¿no? Con lo cual se puede incorporar nuevas empresas, nuevas mercancías y también la vuelta, porque si ya se hace con asegurado una línea de ida, es fácil que también se pueda encontrar mercancía para traer del Reino Unido a Vigo y poder pues, hacerlas llegar o bien a empresas de nuestra área o bien a través de aquí salir hacia Portugal o hacia España, ¿no? Que yo creo que es un elemento muy importante, es decir, que Vigo se convierte en un nodo de distribución, en principio, como bien dices, de lo que es el sector del automóvil, pero abierto a cualquier otro sector de la industria. De hecho, lo decía el presidente de Suar Díaz, a priori, si no me equivoco, son 2 viajes a la semana, pero si hay demanda, pues podría ser incluso diario, como ocurre con esa autopista Vigo-San Nacer que gestiona precisamente Suar Díaz. Sí. No sé si esta línea viene de alguna manera a suplir, bueno, pues aquella pretensión hace apenas unos años de recuperar una línea, una autopista del mar con Inglaterra, bueno, pues un proyecto que surgió hace 3-4 años, que parece que no acabó de cuajar. Bueno, no sé si esto de alguna manera pues cubre ese hueco o puede cubrir ese hueco. Sí, por eso decíamos que era un hito histórico, ¿no? Porque había bueno, pues desde hace mucho tiempo una petición, una solicitud de poder crear una línea con el Reino Unido, y en este momento, una vez que el Brexit se ha establecido, pues todavía yo creo que tiene más valor, ¿no? Y es una senda por la que hay que caminar, ¿no? Al final los puertos se miden, sobre todo el valor de los puertos es las líneas que tengan de conexión con múltiples destinos. Vigo ya tenía muchísimas conexiones, pero esta viene a enriquecer, ¿no? A enriquecer esta situación y, como digo, crear pues una vía, en principio, de exportación, pero también hay la posibilidad de importación, ¿no? El viaje de ida. Y hay otro elemento muy importante que no se ha subrayado, yo creo que es suficiente, que es una iniciativa totalmente privada, es decir, que no tiene subvenciones públicas ni europeas ni propia del Estado, ¿no? Por lo tanto, significa
que ellos ven la posibilidad de que haya negocio. Yo sé que han trabajado durante muchas semanas Stellantis y Suar Díaz para llegar a este acuerdo, que lógicamente la línea tiene que ser rentable para todos y sobre todo que establece eso, el puerta a puerta, de fábrica a fábrica. No hay otros intermediarios y con esto yo creo que es mucho más fácil de trabajar. Esto convierte también a Vigo, que es un punto periférico de Europa, en un nodo, ¿no?, logístico. Ese es, entiendo, el objetivo. Esos barcos Ro-Ro saldrían, entiendo, de la terminal de Bouzas. De Bouzas vamos a hablar, de esa pretensión del puerto y de los agentes económicos de implementar esa conexión ferroviaria con la Plisán, Vigo, Salvaterras Neves, pero hay un poco la oposición del Concello, que yo creo que es la única voz realmente que se posiciona en contra, porque habla de una afectación a la ciudad a través de un puente, partiría, bueno, pues algún barrio a la mitad. Bueno, por un lado está la necesidad de seguir creciendo, de seguir haciendo de Vigo una ciudad competitiva, y por otro lado, y es comprensible, el respeto por el medio ambiente, por la sostenibilidad. No sé si eso se puede conjugar y llegar a un acuerdo, en todo caso potenciar esa nueva infraestructura, que es el sí, deseo de todos. Totalmente de acuerdo. Es decir, el futuro va por ahí. No es que sea una recomendación de Europa el hecho de aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril, es que va a ser una exigencia sí o sí. De hecho, en las cadenas logísticas a las empresas se les va a exigir un porcentaje de transporte de mercancías por tren, porque eso, si sumamos todas las acciones a nivel industrial, disminuiría mucho la huella de carbono, igual que esto que estamos hablando de potenciar el transporte marítimo. Lo ideal ya es conectar los puertos con lo que es el tren de mercancías. Lo ha dicho así la secretaria de Estado hace poco, ¿no?, cuando estuvo en Vigo, ya lo dijo, los puertos no pueden ser un almacén, los puertos tienen que ser un punto de conectividad entre la parte terrestre y la parte marítima, ¿no? Y eso, ya digo, no va a ser una elección, es una exigencia de Europa, porque la huella de carbono hay que disminuirla si queremos cuidar este planeta. Por lo tanto, ya digo, lo dice el secretario de Estado, lo dicen pues Laxe, ¿no?, que fue presidente de la Xunta y fue presidente de Puertos de Estado. Todos los presidentes de Puertos de Estado en los últimos años han ido siempre en ese punto. Incluso el alcalde de Vigo, cuando era presidente del puerto, también dijo que era una obra fundamental esa conexión. Hay un informe precisamente de Puertos del Estado que dice que el puerto de Vigo es uno de los que menos conexiones ferroviarias, menos transporte por ferrocarril de toda la red estatal. No sé si era el 0, algo por ciento, muy poco comparado con alguna terminal, me parece que la de Bilbao, que andaba por el 18, una cosa así. Sí, sí, está claro. De hecho, Marín, por ejemplo, Marín tiene en torno a un 15-17%, o sea, estamos en la cola. Y el problema, que es lo que decimos, que queremos estar, ya vamos a llegar tarde, porque vamos a ser los últimos. Como decía el puerto de Marín, Villa García lo tienen ya desde hace tiempo. Ahora mismo Ferrol está a punto de cerrar ya la conexión ferroviaria de su puerto exterior. El puerto de Coruña, que se acaba de construir su puerto exterior, ya inició las obras para conectarlo también al ferrocarril. Vamos a ser los últimos, pero bueno, aun siendo los últimos, queremos estar ahí, y eso se nos niega. Se nos llega con una pretensión, como decía antes, que se rompe la ciudad. La ciudad no se rompe porque hoy hay tecnología suficiente para evitar todo esto. Lo estamos viendo en la propia ciudad, ¿no? Tenemos un túnel en la Puerta del Sol, ahora en la zona de Lepanto. Las grandes ciudades tienen metro y eso evidentemente causa unas molestias en el momento de la obra, pero después pasan totalmente desapercibidos y lo que genera es movilidad y posibilidades de crecimiento de todo. Por lo tanto, yo de verdad me gustaría que el alcalde lo volviera a pensar, porque es una inversión de más de 150 millones de euros para Vigo, para el puerto, pero no es para el puerto, es para todo el entramado empresarial tan importante, el motor de nuestra área, ¿no? Y por tanto creo que debe tener una consideración especial. Bueno, es cierto que el Ayuntamiento del Partido Socialista ha sido prácticamente la única voz crítica, pero también es verdad que Stellantis no se ha mostrado especialmente entusiasta con este proyecto. De hecho, ha dicho que sus prioridades son otras, son las conexiones con el resto de la península. Sí, ahora mismo evidentemente no es una prioridad para el Grupo Stellantis, pero el Grupo Stellantis lo que quiere es que el puerto le dé un buen servicio. Ahora mismo ya están llegando de otras factorías del Grupo Stellantis y de otros grupos, por ejemplo a Porriño, ¿no? Llegan en tren y llegado allí, pues cogen sus camiones y los coches los llevan al puerto de Vigo a través de camión. Esta es una consideración que no se ha visto. Lo de romper la ciudad físicamente, digo, con tecnología se evita, pero ¿y si pudiéramos evitar la circulación de camiones, como ahora miles de camiones que vienen de Porriño al puerto de Vigo para llevar esa carga y vinieran a través de una red
ferroviaria. Yo creo que eso sería también muy positivo para la ciudad, para la circulación y para todos los ciudadanos de Vigo, ¿no? Y eso es un punto que a veces no se da cuenta. En este momento la prioridad de Stellantis no está en esto. Sin embargo, la Asociación de Constructores, digamos, en su informe anual sobre las terminales de puertos que mueven vehículos, recordemos que Vigo está entre el grupo de 3, llegó a estar en el 21 primero, ahora está tercero, pero está entre Valencia y Barcelona. Evidentemente, todos estos tienen conexión ferroviaria. Y el informe que hace ANFAC, la Asociación de Constructores, lo que nos da el punto negativo, el único punto negativo que tenemos es, dice, no tiene conexión ferroviaria. Y está diciendo, correcto, no puede ser. Por lo tanto, Stellantis no está en contra de la conexión ferroviaria. Lo que pasa es que su prioridad en este momento no es esa y está preocupado por el espacio y por los problemas logísticos que hay. Pero que si la tiene, la aprovecha, vamos. Claro, y además nosotros hemos dicho, no os preocupéis, porque vamos a hacer un segundo silo. El puerto va a hacer un segundo silo, con lo cual aumentará la capacidad en 60.000 metros cuadrados más. Si hacemos esa terminal nos ocupará 10.000 metros. Es decir, sobre la situación actual, con el segundo silo y la terminal tendríamos 50.000 metros cuadrados más de almacenamiento que tenemos en este momento. Por lo tanto, Stellantis no tiene que tener preocupación por lo que es la zona de almacenaje y va a tener una conexión ferroviaria que, como digo, va a ser obligatoria y va a figurar en todos los términos de las empresas que necesitan un transporte que sea, lógicamente, con la menor huella de carbono posible. Bueno, Stellantis no tiene que estar preocupado, salvo que haya una situación de colapso porque el transporte marítimo, el resto de puertos no funcionan tan bien, como ha pasado estos meses que se han tenido que mandar coches, por ejemplo, a la Plisan, que a lo mejor ahí pues bien le hubiera venido ese tren, esa conexión. Claro, pero precisamente, fíjate, eso es algo importante. La situación actual no es culpa para nada de Vigo y de su puerto. Vigo, y sobre todo el puerto, le ha dado todas las facilidades a Stellantis para incrementar las superficies. El problema es que es la rotación y por problemas, como digo, logísticos que están fuera del área nuestra, hablamos del norte de Europa o del Mediterráneo, están llegando, este año han llegado un 17% menos de buques Ro-Ro. Claro, así es imposible. Es decir, tú puedes tener toda la superficie gallega dedicada a almacenar coches. Pero si no salen, no salen. Es que no puede ser. Entonces el problema no es por una alta producción en este momento, es por un fallo en la cadena logística que está situada seguramente en los grandes puertos europeos y el puerto da todas las facilidades para evitar esas limitaciones que entendemos que deben ser temporales, ¿no? Y que desaparecen y deben desaparecer en los próximos meses. Bueno, ese ferrocarril serviría para hacernos más competitivos, obviamente a nivel económico, pero también para reducir, usted lo ha dicho, esa huella de carbono que es un imperativo legal prácticamente por parte de Europa. Precisamente en ese objetivo de ser más sostenibles está, también ha comentado, esa estrategia Blue Growth, dentro de la cual uno de los proyectos, yo diría que estrella, es ese proyecto Julio Verne, de hidrógeno verde, sí, que es esa planta de producción y de distribución de hidrógeno verde que se pondrá en marcha en 1 año y medio, 2 años como a lo sumo, y que bueno, pretende pues, suministrar de este nuevo combustible ecológico sostenible tanto a barcos como a pymes, como también al tráfico rodado. Bueno, pues comentarnos un poco en qué punto exacto está y en qué consiste exactamente ese proyecto Julio Verne de hidrógeno verde. La verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque de más de 100 proyectos que se han presentado a las subvenciones europeas del tema de hidrógeno verde, ¿no? Lo que son los proyectos pioneros, se llama así el ámbito de esta subvención, pues nosotros entramos en el 7º puesto por puntuación. No estamos hablando de volumen, ¿no? Porque hay otros con más volumen, pero en puntuación estamos entre los 7 primeros de más de 100 proyectos presentados. Y ahí se ha generado, pues, en torno a lo que hemos tratado de liderar, grupos que venían trabajando de forma independiente, los hemos agrupado y hemos puesto en valor todo lo que tiene Vigo. Y Vigo la verdad que tiene muchísimo, porque están unas 12 pymes ahí que han sido un eje importante, pero también están lo que es los grupos estratégicos, ¿no? Nuestras áreas de automóvil, del naval también y de la energía, sumando todas las experiencias para una nueva energía limpia, pura, y que se considera que es el futuro, el hidrógeno, ¿no? Porque sabemos que hay mucha agua, que al final es tratar de ampliar. Pero, como digo, lo fundamental es que de un proyecto, de un
grupo de pymes, ha salido, como digo, un proyecto muy valorado, porque va dirigido al ámbito terrestre, que muchos ya van dirigidos al ámbito terrestre. La primera hidrogenera la vamos a tener, gallega, la vamos a tener en Bouzas en el año 24. También a la industria, en este momento ya el 80% de la energía que vamos a generar ya está vendida a la industria. Y luego también para la movilidad marítima, que era algo que casi ningún proyecto lo tenía contemplado, y sin embargo sabemos que es fundamental. Y además porque tenemos el sector naval, como decía antes, ¿no? Los centros tecnológicos del naval, del automóvil y de la energía, nos aportan experiencia. Por ejemplo, ya hay algún barco hecho en nuestros astilleros en la zona de Vigo, en el área de Vigo, que tienen también el hidrógeno ya presente. Por lo tanto, al final lo que queremos es que esta cadena vaya creciendo y nos podamos poner en cabeza, ¿no? Liderar un movimiento de producción, aplicar y que sean casos prácticos, no teóricos, sino prácticos, y en muy poco tiempo vemos una realidad, ¿no? que necesitamos crecer por ahí. Desde luego, el puerto es un ente vivo, como todos, pero que tiene que evolucionar con el paso de los años, sí o sí. Atrás quedan aquellas infraestructuras que servían única y exclusivamente para transportar mercancías y poco más, para generar dinero. Ahora el futuro es otro. Hay que seguir generando economía, pero hay que preservar el medio ambiente, en definitiva. Y ahí está, comentaba yo antes, ese proyecto Blue Growth, que es transversal, no económico, fundamentalmente, pero también en aspectos sociales, como por ejemplo abrir Vigo a la ciudad, ¿no? Ese paseo que se está haciendo, que es fundamental, pero también dar a conocer la actividad que se hace en el puerto a los vigueses, ¿no? Y ahí está ese proyecto que está siendo reconocido, que ha recibido el denominado Oscar del Medio Ambiente, que ha sido reconocido también por la Unión Europea, ese Puerta al Mar, que se está trabajando en él, con esas dos actuaciones, uno en el muelle de Alase y otro precisamente en el muelle de Bouzas, para seguir insistiendo. También está esa limpieza de los fondos marinos que se acomete de tanto en cuanto para seguir limpiando nuestra ría, porque lo que yo decía, el objetivo no solo es el económico, como era a lo mejor hace 4 o 5 décadas y daba igual el coste medioambiental, sino ahora hay que crecer sí, pero sostenible sí o sí. Efectivamente, totalmente de acuerdo, y Vigo lo está haciendo. De hecho, Vigo está demostrando que el incremento de actividad no va en contra del medio ambiente. Tenemos una calidad de aguas muy buenas, y con estos proyectos que tú comentas, que el Living Ports, ¿no? Que agrupa a varios aspectos, ¿no? Uno primero es el hecho de la sensibilización de la población con lo que es la actividad portuaria y la calidad medioambiental del agua y de todo lo que rodea a esta actividad. Y lo hemos puesto sobre la mesa precisamente experimentando con estructuras que pueden ser las construcciones del futuro de los puertos, que generan vida, ¿no? y disminuyen los ruidos para todas las especies, tanto fauna como flora, que tenemos en estas aguas. La biodiversidad que se ha generado ha sido increíble, y decían, ¿cómo es posible tener una calidad de aguas tan buenas con la actividad industrial? Por ejemplo, zona astilleros. Pues en la zona astilleros se han grabado, por ejemplo, vídeos con caballitos de mar, que es un organismo muy, muy sensible. Por eso, porque la actuación de todas las empresas se han concienciado de que el medio ambiente es fundamental, y la sostenibilidad no solo es económica, como decías, ¿no? Que era un objetivo de hace muchos años. Tiene que ser equilibrada, tiene que ser económica, tiene que ser medioambiental y tiene que ser social. Es que si no nos cargamos el medio. Efectivamente. Y los más interesados, yo siempre lo digo, en que el medio marino esté con vida, es la gente que vive del mar, ¿no? Desde los pescadores hasta la gente de la logística que utiliza los puertos para mover sus mercancías. Si no hubiera este movimiento de mercancías, la mayor parte de las empresas de nuestra área no podrían funcionar. Por lo tanto, detrás de eso está la tercera pata, que es el social. Es decir, ese equilibrio, la creación de empleo tan importante que hay en torno a este mundo tan grande y tan, desde luego, yo siempre me encanta hablar, ¿no? del mar, ¿no? Que durante siglos Galicia siempre ha sido mar, y ha vivido y convivido con el mar, ¿no? Y seguimos haciéndolo, y como digo, cada vez con más cuidado, porque si no, no tendríamos futuro. Ahí está ese reconocimiento de la Comisión Europea, o esos premios, decía yo, el Oscar del Medio Ambiente al proyecto Living Ports, ¿no? Que es un espaldarazo, entiendo, a este camino emprendido desde hace ya unos años por la autoridad portuaria. Sí, porque no solo es tratar de mejorar las condiciones medioambientales, sino también, como digo, ponerlas en valor para la población, que la población sepa lo que se está haciendo. Pasaron unos 1000 niños, ¿no? Que hemos dado esta información
para que sepan exactamente lo que se hace, lo que hay en el puerto, que lo conozcan y que ellos sean además unos agentes de futuro de protección medioambiental. Es decir, en Vigo se están haciendo las cosas bien, se puede generar riqueza sin alterar, sin agredir al medio ambiente. Y todo esto, obviamente, sin olvidar la pata económica, ¿no? Esos resultados de la institución, de la economía. Esto tiene que ser un motor para las pymes y para las grandes empresas asentadas en nuestro territorio y aquellas que, aún no estando aquí, utilizan el puerto. Estamos a punto de terminar un año, estamos en el mes de diciembre, por lo tanto, pedirle un balance de cómo se ha comportado en cuanto a tráficos, en cuanto a resultado económico, el puerto de Vigo. Venimos de un año 2020, bueno, pues ya sabemos todos la pandemia, el año 2021, bueno, pues todavía coleando todo el tema del coronavirus que nos afectó absolutamente a todos y por supuesto también a nivel económico. ¿Cómo ha sido el 2022 para el puerto? Pues sí, la verdad es que vamos a, como digo yo, a igualar resultados aproximadamente con el año anterior, con un componente muy importante que es contenedores que sigue creciendo de verdad en unas cifras muy importantes, más del 6%. Y luego que el automóvil, que a principio de año tuvo una crisis precisamente por el tema microchips, es decir, el año de la pandemia fue incluso un año muy bueno. El año pasado fue un año bueno, no tanto, pero bueno, y este yo creo que vamos a igualar porque en los últimos meses el Grupo Stellantis especialmente ha recuperado parte de esa producción, ¿no? Yo creo que este es un año de transición para un año que tiene que ser el 23 y especialmente yo creo que el 24, donde podamos recuperar la energía que toda esta crisis desde la pandemia nos ha llevado por delante, ¿no? Esta desestabilización, esta no poder planificar. Las empresas de nuestro área están trabajando muy bien porque son muy maduras, porque tienen una gran experiencia, pero lo están pasando mal. El coste de la energía, el hecho de que falten a veces materias primas, todo esto lo van supliendo, como digo, con su experiencia. Pero claro, sí, tiene que mejorar esto, ¿no? Porque a veces la resistencia llega a un punto y no da para más, ¿no? Y como digo, el hecho de que podamos mantener los resultados del año anterior, en un año tan malo con la guerra, como digo, el coste de energía, con tal, yo creo que es un elemento para dar un poco de optimismo en una situación que no es la mejor posible. Pero yo creo que el 23, especialmente el 24, debe hacernos ya pues mirar con más optimismo en lo que es la situación actual. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero creo que ha habido hasta récord, ¿no?, en el tráfico de contenedores en concreto. Por eso digo, el contenedor sigue creciendo, es increíble, ya digo, por la situación general de guerra, de inestabilidad, de energía y demás, y sigue creciendo, y eso es un marco muy importante. Pero también, como digo, la pesca han disminuido capturas, las dificultades que tienen la gente del mar por el tema del gasoil alto y los vetos incluso de la propia Comisión Europea, que es un gran error, porque si algo tenemos soberanía en Europa es alimentaria gracias a la pesca, y que nos limiten a hacer esta actividad parece que no es muy razonable en un momento de crisis. Y como digo, todos los sectores están resistiendo, disminuyen capturas, pero sin embargo aumentan el valor de esa mercancía, ¿no? Con lo cual van pudiendo soportar, como dice, capeando el temporal. Pero también es cierto que yo lo que le pido a Europa es que dé facilidades en general a todo lo que es la industria del mar, especialmente a la pesca, porque de nada vale que estemos en todos los océanos del mundo si en nuestro territorio, en el territorio de la Unión Europea, nos ponen muchísimas más pegas. Y luego está el tráfico de cruceros, por lo que representa, de visitantes que llegan a nuestra ciudad y por lo llamativo que es ver esos barcos entrando en las rías, siempre preciosos. No sé cómo se ha comportado este año después del bajón de años pasados, obviamente en la pandemia estuvieron parados, y cuáles son las previsiones para el próximo año, si Vigo va a volver a tener esas cifras que las situaban pues, prácticamente como líder en la cornisa cantábrica y Galicia. La verdad es que estamos sorprendidos por el sector cruceros, ¿no? Porque estuvo paralizado año y medio por la pandemia, pero a partir de ahí el crecimiento fue espectacular, ¿no? Y este año vamos a llegar en torno a las 90 escalas, que es una de las mejores cifras de los últimos 10 años. Es decir, hemos superado cifras prepandémicas. Es cierto que nos falta todavía recuperar el mismo nivel de pasajeros porque hay aforos limitados. Pero este año ha sido ya muy bueno. El año que viene calculamos que pasaremos de las 100 escalas, que muy pocos años en Vigo tuvimos tantas escalas, y también recuperaremos ya parte de esos pasajeros. Y además estamos muy contentos porque los barcos que vienen son los grandes barcos, es decir, vienen a Vigo porque tienen una bahía, una ría espectacular para poder entrar en temporales
no pueden entrar en otros puertos y vienen a Vigo, aquí lo tienen. Y luego que evidentemente Vigo, lo que es la ciudad, pero lo que es su entorno, como digo, no solo hablamos de Vigo, hablamos de pues, las rutas a Cambados para el tema de Bayona, por ejemplo. Vigo, Bayona, Tui, estaba con los clásicos, ¿no? La Guardia y luego también Santiago de Compostela. Yo creo que tenemos un paquete turístico muy, muy interesante, por supuesto las CIES, ¿no? Que estamos tratando de ver si se puede ampliar los cupos fuera de temporada, porque hay mucha gente que incluso en invierno le encanta ir a las CIES, conocer el parque natural. Es otro punto de vista. A las Illas Atlánticas, sí, es un atractivo muy grande para los cruceristas también. Y hay que aprovecharlo y, como digo, es un sector que está creciendo y está teniendo unos resultados magníficos. Bueno, pues veremos cómo evoluciona el puerto de Vigo. Esperemos que para bien, obviamente, el próximo año 2023 le volveremos a traer de invitado para que nos cuente todo lo que está relacionado con el puerto, que es muchísimo, es uno de los motores, por no decir el gran motor de la economía viguesa, por lo que facilita la logística al resto de pymes y empresas. Bueno, pues eso, repasar la actualidad. Jesús Vázquez Almuña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchísimas gracias una vez más por su presencia aquí en Televigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También a ustedes muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor como siempre. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.